queridos Hola, hermanos. queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenidos a un tutorial más. Esta semana nosotros vamos a tener un poco de comunión sobre la semana 3 de esta nueva serie que estamos comenzando. Nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Y este mensaje tiene como título la bendición del Padre, la elección y predestinación. Esto es maravilloso. Esto está dentro del volumen 1 de esta nueva serie del alimento diario. El tema de este volumen es Dios lo escogió a usted. Aleluya. Dios nos escogió y justamente sobre esto que nosotros vamos a ver en este mensaje durante esta semana. Entonces, nosotros estamos viendo sobre Efesios y este tema está en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Lunes y martes del alimento diario tratan de algo muy especial en el versículo 3 de Efesios 1 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Cuando habla de bendiciones, Dios quiere bendecirnos. Entonces, muchos cristianos piensan: yo quiero ganar una bendición de Dios, un aumento en el trabajo, quiero comprar un auto nuevo, comprar mi casa. ¡Oh, qué bendición, qué bendición! Esto es muy común de oír, pero ¿será que Dios preparó eso para darnos? En este versículo habla que Dios nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Son bendiciones no materiales, sino que son espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y estas bendiciones no están en la tierra, no están en la esfera terrenal, sino están en la esfera celestial y en Cristo. Son estas bendiciones que Dios nos preparó a nosotros. Entonces, esto es maravilloso. Y Dios quiere bendecirnos con estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad. En el versículo siguiente, Él dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para la filiación. La traducción tradujo por adopción de hijos, pero la traducción literal es: nos predestinó para la filiación, para ser hijos maduros de Dios, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aleluya. Entonces Dios nos bendijo en Cristo en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿Para qué? Todo esto Él hizo conforme al beneplácito, al placer, a la alegría, al deseo de su corazón. Todo lo que el Señor está preparando, estas bendiciones son para cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que está en estos capítulos esenciales de Efesios. Y las bendiciones de Dios es para que el hombre pueda cumplir la voluntad de Dios. Entonces, la primera bendición que Dios está dándonos, la primera bendición celestial, es la elección y la predestinación de Dios, lo que está en el capítulo 1, versículo 4. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Miren qué cosa maravillosa. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes que existiera el mundo, antes que existiese el hombre. Él ya nos había escogido. Esto es porque Dios, Él está en la eternidad. Dios habita la eternidad. Isaías 57:15 dice exactamente esto, que Él es el alto y el sublime y que habita en la eternidad. Él dice: habito en lo alto y santo lugar, pero en el inicio del versículo dice: así dice el alto y el sublime que habita la eternidad, el que tiene el nombre de santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado
y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué maravilloso! Dios, Él está en la eternidad. Él no está sujeto al tiempo como nosotros, pero como alguien en la eternidad, Él puede entrar en el tiempo en cualquier momento. Él puede entrar donde nosotros estemos en cualquier momento. Él consigue ver nuestro pasado, consigue ver nuestro futuro. Él puede conocernos antes aún de que haya el mundo, antes aún de la creación. Él puede conocernos. Aleluya. Y Él nos escogió. Él nos escogió. Sabe, hermanos, Él es este Dios que habita la eternidad. Y por eso Él creó al hombre de una manera muy especial. Esto es lo que vemos en el lunes y martes, que nosotros somos creados con las condiciones necesarias para recibir las bendiciones celestiales de Dios, las bendiciones espirituales en las regiones celestiales en Cristo. Pueden ser alcanzadas por el hombre, porque el hombre fue creado por Dios justamente para recibir estas bendiciones. Dios creó al hombre de una manera muy especial. Después de crear al hombre del polvo de la tierra, Él sopló en las narices, en la nariz del hombre, su aliento de vida. Esto está en Génesis 2, versículo 7. Y este aliento de vida es en verdad el espíritu del hombre. Proverbio 20, 27. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor. La palabra espíritu en este versículo es neshama, que es la misma palabra para aliento de vida, que Dios sopló en Génesis capítulo 2, en la nariz del hombre. Cuando Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida, en verdad Él estaba creando el espíritu del hombre y el alma del hombre. El hombre pasó a ser un alma viviente. ¡Qué maravilloso! Entonces Dios colocó algo eterno dentro del hombre. Y Eclesiastés 3:11, para que Dios, dice que Dios colocó la eternidad en el corazón del hombre. El hombre fue creado, aunque haya sido creado del polvo de la tierra, aunque sea creado y viva en la tierra, yo y usted fuimos creados con la eternidad dentro de nosotros. Algo del Dios eterno fue colocado dentro de nosotros. Y en verdad, nuestra vida, nuestra existencia es real. Nosotros estamos vivos, nosotros existimos por causa del soplo de Dios, por causa del Espíritu de Dios, el soplo de Dios. En el alimento diario hay varios versículos en Job 32 y 33 que nos muestran que el soplo de la Todopoderoso que nos hace sabios, que nos hace entendido, es el soplo de Dios, el Espíritu que Dios sopló para dentro de nosotros, su neshama, que nos hace vivos, que nos da vida. Aleluya. Gracias al Señor. Ahora, cuando el hombre recibe al Señor Jesús, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, entonces nosotros ganamos la aptitud de recibir todas las cosas que están en la dimensión celestial. Dios habita en la eternidad, en otra dimensión física, es la dimensión celestial. Y cuando el hombre fue creado, él fue creado apto para recibir estas bendiciones, pero por causa de la caída, por causa del pecado que entró en el hombre, él no pude entrar, alcanzar, pero al creer en el Señor Jesús, nosotros ganamos la actitud. Ahora nosotros fuimos conectados a los cielos. Ahora el Señor habló a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 7. Es necesario nacer de nuevo. Si usted no nace de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. Si usted no nace de nuevo, usted no puede entrar en el reino de los cielos. Usted no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo aquí, en el original griego, es nacer de lo alto. Entonces, es nacer no de la tierra, sino nacer de lo alto. Es nacer de Dios, nacer de las regiones celestiales. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, cuando recibimos al Señor y creemos en Él, nosotros pasamos a tener acceso por la fe. La fe es algo muy importante. En esta semana vemos la fe nos da acceso a la dimensión de Dios, nos da acceso a las cosas celestiales. Todas las bendiciones de Dios para el hombre están en la esfera celestial, están en la dimensión de Dios.
Si el hombre no cree en el Señor Jesús, si el hombre no usa su fe, él no tiene acceso a las cosas celestiales, no tiene acceso a las bendiciones celestiales. Por eso Dios nos creó de una manera tan especial. Hermanos, aleluya. Estas bendiciones fueron preparadas para nosotros, fueron preparadas para el hombre en las regiones celestiales. No son bendiciones terrenales. Entonces, no vamos a vivir en la esfera terrenal, vamos a arrepentirnos, volver a nuestro espíritu, vivir en el espíritu, por fe, alcanzar las cosas celestiales, las cosas de la dimensión de Dios. Ahí, al comienzo del miércoles y al comienzo del jueves, vemos que nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Entonces, antes que haya la creación, antes que haya hombre aquí en la tierra, Dios ya había escogido. Dios nos había escogido. Versículo 4-5 de Efesios 1 dice, cómo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aleluya, para ser santos, irreprensibles delante de Él. Aleluya. El Señor nos escogió. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios lo escogió a usted. Este es el título, el tema de este volumen del alimento diario. Dios lo escogió a usted. Nosotros somos tan bienaventurados. Hay una gran bendición que Dios el Padre nos haya escogido. Esta es la bendición del Padre para nosotros. Nos escogió antes que el mundo existiese. Esto es maravilloso. Esto nos anima. El Señor nos escogió. No importa quién usted sea. No importa su condición hoy. Recuerde, Dios lo escogió a usted antes de la fundación del mundo. Si usted está oyendo esta palabra, si usted está viendo este video, Dios lo escogió a usted. Aleluya. Y Él lo escogió antes que exista todo esto, antes que existiese el mundo, antes de la fundación del mundo. Él ya había escogido. Y Él nos escogió para ser santos, santos y sin manchas, irreprensibles. Él estaba allí en la eternidad, pero Él entró en el tiempo y nos escogió para ser santos. ¿Qué es ser santo? En primer lugar, Él nos cambió de posición. La semana pasada vimos que Él nos cambió de la posición. Él quiere hacernos santos. Dios quiere hacernos santos. Él quiere colocar dentro de nosotros su naturaleza, su vida, porque solo Dios es santo. Hacer a alguien santo no es hacerlo algo correcto, moralmente correctas. No, es mucho más que esto. Al hacer a alguien santo es hacer con que alguien reciba la vida y la naturaleza de Dios, porque solo Dios es santo. Solo Dios es santo en este universo. Aleluya. Dios nos escogió para que nosotros seamos santos. Entonces, Él cambió nuestra posición. ¿Cómo seríamos santos en el mundo? ¿Cómo seríamos santos distantes de Dios? Pero Él nos llamó, Él nos escogió, cambió nuestra posición del mundo, nos trajo para estar bajo del derramar, del suplir de su gracia, del suplir de su vida, del suplir de su naturaleza. Aleluya. Nosotros estábamos en el mundo, pero ahora fuimos colocados en una posición santa, en la posición que podemos recibir el suplir de la vida y de la naturaleza de Dios. Ahora, poco a poco, recibiendo más de la vida y de la naturaleza de Dios, nosotros somos transformados. Poco a poco. En 2 Corintios 3:18 dice que de gloria en gloria nosotros somos transformados a su misma imagen. Aleluya, esto es maravilloso. ¿Y cómo esta transformación sucede? Es Efesios 5. En Efesios 5 nosotros leemos versículo 26 y 27. Desde el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el versículo 26, ¿para qué se entregó por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aleluya. ¿Cómo el Señor nos santifica? ¿Cómo este
este suplir de la vida, de la naturaleza de Dios va a llegar hasta nosotros. Es por medio de la palabra. Santificarse por medio del lavamiento del agua por la palabra. Aleluya por la palabra. Cada semana el Señor nos ha hablado su palabra. La palabra profética ha llegado a nosotros. Lo que está en el corazón de Dios, la revelación de la palabra de Dios ha sido dispensado para cada uno de nosotros en la iglesia, y esta palabra está lavándonos, está renovándonos, está santificándonos, está quitando los elementos caídos, los elementos corruptos de nuestra naturaleza, de 2 Pedro capítulo 1. Pedro habló esto, él habló de las cosas, de la corrupción, de las pasiones que hay en el mundo, todas estas cosas. ¿Cómo son removidas de nosotros? No es por decisión nuestra, no es por voluntad propia. Nosotros necesitamos de la palabra, del lavar del agua por la palabra. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos dio algo maravilloso en esta última conferencia internacional, que es la inmersión en la palabra profética, es la inmersión. Nosotros tenemos que sumergirnos, zambullirnos en la palabra que el Señor está hablando para nosotros. Cuando nosotros tomamos la palabra no de una manera liviana, no de una manera superficial, sino que nosotros oramos con relación a aquella palabra, nosotros leemos varias veces, nosotros tenemos comunión con los hermanos, nosotros oramos al Señor, llevamos delante del Señor el sentimiento que el Señor nos da a través del rumear, de volver 2 o 3 veces a la palabra que el Señor nos habló a nosotros. Cuando sumergimos en la palabra profética, esta palabra nos lava, aleluya, y ella nos santifica cuando nosotros zambullimos en ella. ¿Esto no es maravilloso? Usted quiere ser santo, quiere ser irreprensible. Miren, irreprensible es ser sin defecto. Lo mismo que en el versículo 27. Para presentarla a sí mismo, Cristo quiere presentar a Él mismo una iglesia gloriosa, una esposa gloriosa, la iglesia gloriosa, sin arrugas, sin manchas, ni cosas semejantes, sino santa y sin defecto. Irreprensible, sin defecto. ¿Cómo Él va a presentar? Por medio del lavado del agua por la palabra. Hermanos y hermanas, vamos a sumergirnos en la palabra. Vamos a sumergirnos en la palabra profética en cada reunión, también en casa, en nuestro vivir familiar con nuestro marido, el marido con la esposa con el marido. Vamos a sumergir en la palabra profética. Los padres con los hijos. Vamos a sumergir en la palabra profética. Esto va a cambiar nuestra familia. Esto va a cambiar nuestra vida de la iglesia. En la reunión estamos en la inversión en la palabra para que todos nosotros seamos preparados como esta novia, sin mancha ni arrugas, sino santa y sin defecto. Nosotros somos escogidos para esto, escogidos para ser sin defectos y para estar delante de Él. Nosotros somos escogidos. Volviendo a Efesios capítulo 1, versículo 4, para ser santos y sin mancha delante de Él. Esto significa que está en el padrón de Dios. ¿Quiere ser santo? Santo no es de acuerdo a la moral humana, sino estar en el padrón de Dios. El padrón de Dios es la misma vida y la naturaleza de Dios, que están siendo transmitidas para nosotros por medio de la palabra. Muy bien, Él nos escogió. Esta es una bendición maravillosa del Padre hacia nosotros. Esta bendición llegó hasta usted y usted tiene acceso a ella por la fe. ¡Aleluya! Y ahora, en el día jueves, llegamos a otro aspecto de la bendición del Padre, que es su predestinación. La predestinación, Él dice, como en el versículo 4, habla de su elección. En el versículo 5 habla, al final del 4 dice, en amor nos predestinó para Él. Fuimos predestinados. Quiere decir, nosotros somos marcados para un destino. El Señor nos escogió y Él nos marcó a nosotros. Cuando viajamos, entonces, de avión, ahí colocamos la maleta en el portamaleta y colocan una etiqueta. Esta va para tal ciudad. Y aquella etiqueta está destinado, significa, aquella maleta está destinada predestinada para determinada ciudad. Tiene un destino correcto. Usted y yo
tenemos un destino correcto. ¿Cuál es nuestro destino? Es la filiación. Para tornarnos hijos maduros de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendición maravillosa! Él nos predestinó para Él, para la filiación por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Según aquello que da placer en la voluntad de Dios, da satisfacción a Dios. Entonces, hermanos, en el día jueves nosotros comenzamos a ver que hay en el medio cristiano, es un poco difícil de entender esta cuestión de la elección y la predestinación de Dios. ¿Por qué? Porque, por un lado, Dios nos escogió y nos predestinó. Entonces, si Dios ya nos escogió y nos predestinó antes de la fundación del mundo y no depende nada de nosotros, entonces no necesita ni predicar el Evangelio. Si Dios determinó quién va a ser de él antes de la fundación del mundo, ¿qué vamos a hacer? No vamos ni buscar a Dios, porque si Dios ya nos escogió, entonces no necesito más buscar tanto al Señor, ¿no es así? Si Dios ya escogió a algunos para ser de Él y aquella persona está escogida, entonces ¿para qué voy a predicar el Evangelio? No, en algún momento el Señor va a llamar a ella. Entonces surgieron dos líneas en la teología. La línea calvinista, que dice exactamente esto, que Dios ya predeterminó todo y el hombre no puede hacer nada, no tiene ninguna influencia. Entonces, no tiene sentido que el hombre haga algo, porque Dios ya predestinó todas las cosas. No necesita ni predicar el Evangelio, porque así la persona ya va a ser salva igual. Y hay otra línea, que es la línea arminiana. Esta línea arminiana, ella dice que no, depende del hombre. El hombre tiene que hacer algo para que Dios pueda ejercer entonces elección. Dios solo va a ganar al hombre si él tiene una acción. ¿Cómo conciliar entonces esto? Entonces, Romanos capítulo 9. Cuando comenzamos a ver Romanos 9, vemos cómo es difícil esto. Romanos 9, solo voy a leer los versículos 15, 16. Hay varios versículos más en el alimento diario. Si usted no leyó, lea, penetre y haga la inmersión en la palabra de esta semana. Esto va a traer mucha luz para usted. Entonces, Romanos 9, versículo 15, dice así. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, si nosotros aplicamos literalmente esto, no tiene sentido buscar mucho al Señor, porque si Dios tiene misericordia, Él tiene, pero si Él no quiere tener misericordia, no va a tener. Entonces ahora va a ser difícil, pero gracias al Señor. En el versículo 30 de este mismo capítulo llega la revelación. Entonces en el día viernes y sábado esto es mostrado para nosotros. El versículo 30 de Romanos 9 dice así: ¿qué diremos pues? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Amén. Es la fe que hace la diferencia. Pablo nos presenta un nuevo elemento. Aparte de la elección y la predestinación de Dios, hay otro elemento, es la fe. Por un lado, Dios nos escogió y Él nos escogió conforme a su soberanía. Conforme a Él es soberano, Él tiene autoridad para escoger a quien Él quiere escoger. Él tiene autoridad para ejercer misericordia con quien Él desea ejercer misericordia. Y no ejercer con el que no quiere ejercer. Él es Dios, Él tiene esa autoridad, Él tiene ese derecho. Pero Dios también nos dio otro elemento aquí, que es la fe. La justicia que los gentiles alcanzaron, la justificación que ellos obtuvieron, no fue por obras, sino fue por la fe. 31 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no iba tras ella
no por fe, sino como por obras de la ley. La fe es la que nos hace alcanzar la justicia. La fe es la que nos hace alcanzar las bendiciones celestiales. En el capítulo 10, el versículo 4, dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Aleluya. Es por creer que nosotros alcanzamos la justicia de Dios. Es por creer, por la fe, que nosotros tenemos acceso a todo lo que Dios preparó para nosotros. Moisés escribió así: el hombre que haga por estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer a Cristo abajo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto es, la palabra de fe que predicamos. ¡Aleluya! Dios ya nos escogió, ya nos predestinó. La palabra está en nuestra boca, está en nuestro corazón. ¿Qué hacer? Solo falta algo: creer. Falta usar la fe. Falta creer. Si creemos, tenemos acceso a todo lo que Dios creó. ¡Qué maravilloso! Entonces, la llave está en creer. Dios escogió y predestinó a aquellos que creyeron. En el momento que usted creyó, su fe activó la presencia y la elección de Dios. Cuando usted creyó, Dios confirmó su elección y su predestinación. Cuando usted cree, entonces esta elección y predestinación de Dios se hacen reales para nosotros. ¡Qué maravilloso! Es por la fe, no es obras de hombre. No es que nosotros necesitamos hacer algo. No es exactamente que depende del hombre. El hombre necesita hacer algo por sí mismo. No solo nuestras obras que nos hacen alcanzar las bendiciones espirituales, sino por la fe. En 1 Pedro, capítulo 1, hay un versículo que nos ayuda a comprender esto. Antes, en el versículo 10 de Romanos 10, dice así, en el 9, nosotros nos detuvimos en el 8, dice: cuando confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre. Quiere decir, nosotros fuimos elegidos, escogidos. Fuimos escogidos por Él según su presencia. Quiere decir, Dios ya no conocía. Dios en la eternidad ya sabía quién usted iba a ser, iba a creer. ¿Por cómo? Cuando usted creyó, usted entró en la eternidad. Cuando usted creyó, entró en lo que está en la eternidad de Dios. Usted entró a la presencia de Dios en la eternidad de Dios. Cuando usted creyó, Dios conoció que usted usó la fe, que usted creyó en Él. Entonces, la elección de Dios fue según su presencia. Cuando usted ejercitó su fe, usted creyó en Él. Entonces, el Señor Jesús, usted creyó en el Señor Jesús, en su redención. Usted creyó en la salvación que el Señor preparó para usted. Ahí la presencia de Dios fue activada. Y por su presencia, Él lo escogió a usted antes de la fundación del mundo. ¿No es maravilloso? Él entró en el tiempo en que usted creyó. Él entró en el tiempo, estaba en la eternidad. Cuando usted creyó, usando su espíritu, usando su fe, aquel órgano que Dios creó dentro de nosotros para usar la fe. Este órgano que no es terrenal, pero que vino por el soplo de Dios, nos hace capaces, nos hace aptos para usar la fe.
para entrar a las cosas celestiales. En este mensaje, hermanos, el hermano Pedro habló. La fe es una ventana que nos lleva a entrar a la dimensión de Dios. Nos lleva a entrar en las cosas celestiales. Aleluya. Nosotros recibimos la bendición del Padre con su elección y su predestinación. Cuando nosotros creímos, cuando nosotros ejercitamos nuestra fe. Aleluya. En Hebreos capítulo 11, entonces, nos muestra Hebreos 11, versículo 1, nos muestra. Es pues la fe, es la certeza o la substantificación. Ella hace concreta la concretización de las cosas que se esperan y la convicción de hechos que no se ven. La fe hace visible, concreto, aquello que es celestial. Hace concreto aquello que está en la esfera de Dios, aquello que no se ve, aquello que no está en la esfera terrenal, humana. Por la fe, nosotros entramos a las bendiciones celestiales. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible entrar a las bendiciones celestiales. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible cumplir la voluntad de Dios. La fe es la que nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Entonces, al final de este mensaje se nos muestra algo maravilloso. Es que la fe nos conduce a la obediencia. La fe nos lleva a obedecer la palabra. Cuando usted creyó en el Señor Jesús, usted obedeció. Aleluya. Usted obedeció por primera vez. Obedeció la palabra del Evangelio. Usted recibió la palabra del Evangelio. Usted creyó. Usted, entonces, ejercitó su fe por primera vez. Vamos a ver. Romanos capítulo 1, 1:5 nos muestra esto. 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La fe lleva a la obediencia. La fe y la obediencia están relacionadas. La obediencia por la fe. Aleluya. La palabra de Dios es una orden para nosotros. Y la palabra de Dios es la que nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios es que nos va a llevar a agradar a Dios, a cumplir el beneplácito de su voluntad, el buen placer de su corazón, lo que da placer a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a cumplir todo esto? Por la fe, obedeciendo por fe, por la obediencia por fe. Romanos capítulo 16, versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Gracias al Señor, Dios está llamándonos. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos, irreprensibles. Él nos predestinó para ser hijos maduros de Dios. Y como nosotros tuvimos acceso a esto, tuvimos acceso por la fe en la palabra que llega hasta nosotros. La fe nos llevó a obedecer el Evangelio. La fe nos llevó a creer en el Señor Jesús y a entrar en todas las bendiciones espirituales. La fe nos lleva a entrar a las bendiciones que el Padre preparó para nosotros en las regiones celestiales. Hermanos y hermanas, en esta semana vamos a entrar en las bendiciones celestiales. Vamos a vivir por la fe. No vamos a vivir por el hombre natural. No vamos a vivir por las cosas terrenales, sino que vamos a ejercitar nuestra fe. Y nuestra fe es para ser ejercitada, ¿dónde? En la palabra de Dios. La palabra que hemos recibido es para la obediencia por la fe. Por la fe nosotros obedecemos. Y por fe, y obedeciendo por fe, nosotros somos lavados por el lavar del agua por la palabra. Nosotros somos santificados
Y esta santificación va haciéndonos santos, irreprensibles, va haciéndonos llegar poco a poco al padrón de Dios. Dios es santo y Él está santificándonos por medio de su palabra. Cuando creemos y obedecemos por fe, nosotros somos santificados. ¿No es una gran bendición? ¡Qué gran bendición recibimos! Queridos hermanos y hermanas, el Señor bendiga a su familia, bendiga a usted, que usted tenga mucha fe en la palabra. Vamos a sumergirnos en la palabra profética para que esta palabra por fe, esta obediencia por fe, nos santifique. Este lavar del agua por la palabra nos haga más santo, irreprensible en el padrón de Dios. Jesús es el Señor.